Buenas tardes, hermanos de Maranata, Dios los bendiga. Estamos aquí en este estudio de la palabra de Dios. Vamos al libro de Ezequiel capítulo 33. Vamos a estar viendo este estudio acerca del deber de un atalaya. Vamos a leer primero lo que nos dice la palabra de Dios acerca del deber del atalaya y después vamos a explicar qué es un atalaya. Dice nuestro Señor bendito en su palabra, Ezequiel capítulo 33, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: Cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere, librará su alma, librará su vida, Pero si el atalaya viere venir la espada, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Bien, hermanos, Dios los bendiga. En este estudio de la bendita palabra de Dios, ¿qué nos está diciendo nuestro Señor en este momento? Primero que nada, ¿qué es un atalaya? Muchas veces hemos escuchado esta palabra, pero a veces no entendemos qué significa. La definición de atalaya se refiere a aquellas personas que se dedicaban a vigilar y proteger a las ciudades. En tiempos bíblicos se usaba mucho esta figura en las viñas y huertos para vigilarlas. En términos bíblicos, metafóricamente hablando, se refiere a vigilar la fe y las buenas acciones. En términos militares, la figura de atalaya siempre ha tenido una especial mención. Esta figura siempre estaba dispuesta en un lugar alto, de tal forma que tuviera una fácil y estratégica visión de todo el horizonte para poder atisbar de este modo cualquier peligro. En forma metafórica, podemos referirnos a una situación de supervisión y de vigilancia. La atalaya se englobaría en una situación que todo lo ve o que todo lo sabe, siempre desde un punto de vista metafórico. Su relación en la Biblia viene dada sobre todo a una forma particular de supervisión y vigilancia, como si desde ese lugar fuera imposible la ocultación de los pecados. ¿Sí? Nos dice una definición bíblica que el atalaya es un supervisor. Un atalaya es alguien que estaba en alguna torre fortificada y cuando venía
veía ver algún ejército contrario, avisaba, tocaba trompeta y avisaba a la ciudad para que se prepararan y se guardaran o se prepararan para la guerra. Ese es el atalaya, la persona que vigila, está a la expectativa en alguna torre, espiritualmente hablando. El atalaya es aquel hermano en Cristo que sabe lo que viene, sabe de la profecía bíblica, sabe de las señales, y tenemos que ser atalayas, tenemos que avisar, tenemos que predicar, porque pronto sucederán cosas a la tierra. Dice la palabra de nuestro Señor bendito en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. La escritura en Mateo 24 nos habla de un principio de dolores, que ya está llegando a su fin, que ya está llegando a su término. Este confinamiento que tiene todo el mundo es una probadita de lo que se viene más adelante. Repito, los atalayas conocemos lo que se viene en un futuro, y no es algo agradable, pero tomados de la mano de nuestro Señor Jesús y de nuestro Señor Dios bendito, su Espíritu Santo en nosotros nos va a dar fortaleza espiritual. Entonces, hermanos, como atalayas que somos, debemos de salir y predicar la palabra de Dios, de salir y predicarle a la gente: Cristo te ama, dio la vida por ti. Acéptalo, recíbelo como tu Señor y Salvador de tu vida. La gente se pregunta tantas cosas: ¿por qué están pasando estas cosas? Estos ruidos en las noches, sonidos de trompetas en las noches o luces en el cielo, ¿qué está sucediendo? Y hay mucha gente que no puede dormir, que está ansiosa. Por eso, hermanos míos, debemos de ser nosotros esos atalayas, que salgamos y prediquemos la bendita palabra de Dios. Regresando al texto de Ezequiel 33, vean la importancia de que como atalaya que somos, tenemos que predicarle a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos. Llegarles, decirles que se preparen, porque vienen cosas un poquito no agradables a la tierra. Pero si nosotros no predicamos la palabra del Señor, si nosotros no compartimos el Evangelio de Cristo, la sangre de esas personas van a ser demandadas en nosotros. Si ustedes se dan cuenta, en el texto de Ezequiel 33, que dice la bendita palabra del Señor, repito nuevamente, Ezequiel 33:2: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra,
y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, o sea, una persona asignada que va a estar en esa torre vigilante para que no venga o persuada la presencia de algún enemigo en el horizonte, ¿verdad? Versículo 3 dice, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo. Ese atalaya va a ver al final de esa montaña lejana, va a empezar a ver un ejército, va a empezar a ver un movimiento de hombres que vienen hacia ese fuerte. ¿Y qué va a hacer el atalaya que está viendo hacia el horizonte ese peligro? Va a tocar la trompeta para avisar al pueblo que viene peligro, que viene una situación desagradable. Versículo 4 dice, cualquiera que oye el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El atalaya tocó la trompeta, pero no le dio importancia, no le dio relevancia a ese asunto, no le creyó al atalaya. Sabemos, hermanos, que mucha gente no nos cree que Cristo viene pronto, viene por su iglesia a arrebatarnos de este mundo para librarnos de la ira venidera. Sabemos eso, que la gente no nos cree, pero por ahí va a haber alguien con un corazón dispuesto, un espíritu que esté dispuesto a recibir la palabra de Dios. Va a ser avisado, va a ser apercibido y se podrá salvar esa persona. Regreso al texto, dice, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El atalaya avisó, el atalaya tocó trompeta, pero esa persona no hizo caso. Su sangre no va a ser demandada sobre el atalaya, sino esa sangre de esa persona va a ser demandada sobre ella misma. Versículo 5 dice, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. El atalaya toca trompeta y en el pueblo va a haber gente que sí va a atender a ese sonido de trompeta y se va a preparar y se va a esconder, se va a refugiar. Espiritualmente hablando, se va a refugiar, se va a preparar en la palabra de Dios. Va a ayunar, va a velar, va a orar, va a escudriñar las escrituras, va a estar en una comunión íntima con Dios. Esa persona va a librar su vida, hermanos. Va a librar su vida. Versículo 6 dice, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. El atalaya está en la torre y ve venir al enemigo. Y no importa, no le hace caso, está apático, está negligente. No le importa el peligro que corre la gente. Y no toca trompeta. Toda la gente que muriere de ese fuerte, de esa ciudad amurallada, toda la sangre de esa gente que muera va a ser demandada sobre ese atalaya que no avisó, que no dijo a la gente, Cristo viene, entrégale tu vida, entrégale tu corazón. ¿Se dan cuenta, hermanos? La importancia de la Escritura, de saber que tenemos que salir y predicar la palabra.
primero a nuestra Jerusalén, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Nuestra Jerusalén, nuestra Judea, nuestra Samaria y hasta los fines de la tierra. ¿Quién es nuestra Jerusalén? Nuestra familia directa, nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros tíos. Nuestra Judea, compañeros de trabajo, amigos. Nuestra Samaria, los vecinos, la gente que vive en nuestra cuadra, la gente que nos encontremos en la calle y entreguemos ese folletito diciéndoles: Cristo te ama, dio la vida por ti. Esa es nuestra Samaria. Y lo último de la tierra, bueno, pues ya sería salir a otro país a predicar la palabra bendita de nuestro Señor. Dice el versículo 7: A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Tenemos nosotros el conocimiento de la palabra de Dios. Sabemos sus promesas, sabemos sus profecías, sabemos que se viene juicio a la tierra. Tenemos que salir a predicar y a compartir el mensaje de salvación. Versículo 8 dice: Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Versículo 8. Versículo 9. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Es muy clara la bendita palabra de nuestro Señor, hermanos. Mi Señor Jesucristo, cuando estuvo en el monte y ascendió a los cielos, nos asignó una gran comisión. Dice la palabra del Señor en Mateo 28:16: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Todavía dudaban algunos. Es increíble, ¿verdad? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. De Él, de nuestro Señor Jesucristo, es toda la soberanía y toda la potestad en esta creación, en el cielo, en la tierra. Todo es creado por medio de Él y para Él, dice la bendita palabra. Versículo 19: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así es de que, hermanos míos, con todo mi corazón y en el amor de Cristo, salgamos, prediquemos, compartamos. Si no podemos ahorita por esta situación que estamos viviendo, que ese salir sea por medio de los medios electrónicos, que ese salir sea por medio del WhatsApp, por medio del Instagram, por medio del Facebook, por medio del correo electrónico. En YouTube hay planes de salvación para el ser humano. Búsquenlos y manden mensajes, manden audios en WhatsApp,
predicándole a sus seres queridos, a sus seres amados. Falta poco tiempo, hermanos. Falta poco tiempo para que entremos a tribulación. Y pidámosle a nuestro Señor con todo nuestro corazón que la sangre de ninguno sea demandada en nosotros, sino que a todas las personas, familia, conocidos, amigos, a toda gente que se haya puesto en nuestro camino para predicarle, les prediquemos. Cristo los ama y dio la vida por todos. Maranata, el Señor viene. Dios los bendiga.